Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche, el lugar donde desenterramos las mejores historias y experiencias para traérselas a ustedes mediante el mejor contenido de internet. En esta ocasión, nos comparten una historia real, que con el paso del tiempo se convirtió en una leyenda. Para muchos pudiera parecer una historia que ocurre en muchos lugares o que ya hemos escuchado antes, pero créanme que lo que realmente macabro de esta historia es el tratamiento que se le dio a la muerte de un pequeño. El episodio de hoy se titula El fantasma de Tomás y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. La familia Martínez se mudó a una antigua casa a las afueras de la ciudad, buscando escapar del bullicio urbano y disfrutar de una forma de vida más tranquila. La casa, aunque vieja, tenía un encanto particular y parecía el lugar perfecto para criar a sus dos hijos, Ana y Pedro. Desde el primer día la casa parecía tener una atmósfera extraña, pero la familia lo atribuyó a la antigüedad del lugar. Sin embargo, pronto empezaron a suceder cosas inexplicables. Ruidos en los pasillos, puertas que se cerraban solas y susurros en la noche. Pedro, el hijo menor, comenzó a hablar sobre un niño que veía en su habitación. Sus padres pensaron que era producto de su imaginación, como cualquier niño de esa edad. Una noche Ana, la hija mayor, se despertó sobresaltada por el sonido de risas infantiles. Decidió investigar, pensando que podía ser Pedro, y siguió el sonido hasta la habitación de su hermano. Al abrir la puerta, vio a Pedro sentado en su cama, hablando con alguien que no podía ver. Pedro se giró hacia ella y le dijo: «Ana, te presento a Tomás. Dice que vivió aquí hace mucho tiempo». Ana se quedó paralizada. No había nadie más en la habitación, pero Pedro parecía estar convencido de la presencia de Tomás. Al día siguiente, Ana le contó a sus padres lo sucedido, pero ellos seguían sin darle importancia. Sin embargo, esa misma noche, aquellos eventos se intensificaron. Los cuadros de las paredes comenzaron a moverse. Las luces parpadeaban y se escuchaban pasos en los pasillos. La madre de Ana, desesperada, decidió que era momento de hacer algo. Si las cosas se ponían peor, entonces temía que algo malo les pasara. Por su mente pasó la de hablar con un sacerdote para que fuera a bendecir esa casa. No conocía la historia de esa propiedad y pudieron haber hecho cualquier cosa ahí que estuviera ahorita manifestándose. Su esposo le dijo que antes de tomar una decisión tan premeditada, era mejor investigar, saber un poco más de la historia de la casa, por lo que al día siguiente se reunieron con la persona que les vendió el predio. Ellos no le dijeron mucho, y no porque no quisieran, simplemente porque no lo sabían. Eran una empresa de bienes raíces que solo se dedicaba a comprar y vender. Ellos no habitaban las casas, así que les recomendaron hablar con los vecinos, los cuales, por cierto, no eran muchos. Pudieron tener una charla con un hombre llamado Jeremías. El tipo había vivido en ese lugar toda su vida, por lo que conocía bien a los antiguos dueños de esa casa. Incluso dijo que en algún momento de su vida fueron amigos, pero se distanciaron cuando ocurrió el trágico evento donde perdió la vida a su pequeño hijo. Descubrieron que hacía muchos años un niño llamado Tomás había vivido ahí. Había desaparecido misteriosamente y nunca lo encontraron. En un inicio se pensó que había sido secuestrado, pero pasaron los días y nadie pedía rescate. Se pensó también que podía ser que el niño había salido a jugar y se había perdido, pero por los alrededores no había rastros de sus pertenencias o señales de que hubiera estado caminando por la zona. La familia de Tomás comenzó a ponerse muy paranoica y empezaron a dudar de todos los vecinos y conocidos que tenían. Decían que ellos les habían robado a su hijo y que le habían hecho algo por venganza o por envidias. Esa gente se había hecho de mucho dinero gracias a que tenían contactos con el gobierno en turno y hacían negocios, digamos, que no eran moralmente correctos. Su hijo mayor era el que más estaba sufriendo por la pérdida de su hermano. El niño era tan solo 2 años mayor que Tomás. Dejó de hablar y se negaba a salir de su recámara. Con el paso de los meses, la situación ya era incontrolable. La familia tenía muchos problemas, se culpaban unos a los otros y su hijo comenzó a hablar sobre la
presencia de su hermano Tomás. Diario se podían escuchar los gritos de ese pobre niño siendo atormentado por el fantasma de su hermano, hasta que un día la familia se fue y dejaron todo ahí. En un inicio les pareció que lo que querían era alejarse del recuerdo de la muerte de su pequeño hijo Tomás, pero cuando la casa fue abandonada, la policía revisó por completo y encontraron el macabro hallazgo que ocultaban. Enterrado en una maceta estaba el cuerpo del niño, quien había perdido la vida de un fuerte golpe en la cabeza. Los vecinos recuerdan que los hermanitos se la pasaban jugando en el patio de su casa al béisbol. Siempre peleaban por ver quién iba a ser el bateador, pues ambos querían usar el bat. La policía buscó a la familia y la madre confesó. La tarde en que Tomás desapareció, sus hijos jugaban y peleaban como de costumbre. El pequeño Tomás, lleno de rabia, le arrojó la pelota a su hermano golpeándolo en la cara, y este respondió propinándole un batazo en la cabeza a su hermano menor. Cuando vio lo que había hecho, llamó a su madre, quien en su desesperación y sabiendo que su esposo estallaría en cólera por no ponerle atención a los hijos, tomó la pésima decisión de enterrar el cuerpo de su hijo en una enorme maceta y obligando al pequeño sobreviviente a no decir absolutamente nada. Era por eso que el fantasma de Tomás se aparecía todos los días para atormentarlos hasta que huyeron de esa casa. Con esa triste información, los Martínez decidieron hacer algo para afrontar al espíritu del niño. Se reunieron en la habitación de Pedro y comenzaron a hablar en voz alta, pidiendo a Tomás que se revelara ante ellos. De repente, la temperatura de la habitación bajó drásticamente y una figura nebulosa apareció frente a sus ojos. Era la figura de un niño, que pronto se materializó. Esos ojos tristes, ese aspecto etéreo, eran sin duda el aspecto de Tomás. «Solo quiero jugar», susurró Tomás. «Me siento muy solo». El padre de Ana tomó valor y le preguntó qué necesitaba para descansar en paz. Tomás les contó que Amo había muerto y les dijo que su familia lo había abandonado. Él no quería estar ahí solo, lo único que quería era reunirse con su hermano una vez más. Los Martínez prometieron ayudarlo, y ahora sí, con la ayuda de un sacerdote, le dieron la bendición al niño para que pudiera dejar este mundo. El cura les dijo que tenían que investigar dónde había sido enterrado el niño, y llevarle una ofrenda y rociarla con agua bendita para poder terminar con su sufrimiento y ayudarlo a alcanzar a su familia. Les dijo que el niño era muy inocente como para guardar rencor, pues para él todo se trataba de un juego de niños y no podía entender por qué su familia se había ido sin él. Así que aunque a ellos les pareciera ilógico que el espíritu del niño se reuniera con su familia, era lo correcto. Era lo que necesitaban para darle paz al espíritu de Tomás. Después de aquella noche la casa volvió a la normalidad. Los ruidos cesaron y Pedro dejó de ver al niño. La familia Martínez, aunque aliviada, nunca olvidó la experiencia. Sabían que habían ayudado a un alma perdida a encontrar la paz, pero también comprendieron que la casa guardaba secretos oscuros que nunca debieron ser perturbados. Cuando ellos se fueron, se encargaron de que la historia de esa antigua casa se convirtiera en una leyenda local. Un recordatorio de que algunas presencias nunca se van del todo, de que los lazos entre el mundo de los vivos y el de los muertos son más fuertes de lo que imaginamos. Hoy en día esa casa fue demolida y van a construir un edificio de departamentos. Para quienes vivimos por ahí y conocemos aquella historia, es imposible pensar en que en algún momento el fantasma de Tomás pueda regresar. Algunas veces el miedo y la desesperación nos hacen tomar decisiones equivocadas, como la que tomó la madre de Tomás. Espero que ese niño siga descansando en paz, y yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.